Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, dos reconocidos periodistas investigadores que han aportado muchísimo en el país. Arturo Torres de Código Vidrio y Juan Carlos Calderón de Plan B. Antes de darle la palabra y la cordial bienvenida, quiero ilustrar entre tantos testimonios, pruebas documentales, testimoniales, al menos vamos a poner tres. El uno, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la decisión del gobierno ecuatoriano de la salida de la base de Manta de los americanos. La decisión de cerrar 4 locaciones que operaban fue decisión soberana de Ecuador. Nosotros notamos, sin embargo, que la clausura dejará una seria brecha en los esfuerzos de Estados Unidos y sus socios para enfrentar el tráfico de drogas ilegales en la región. Luego pongamos el audio del entonces ministro de Seguridad Interna, Gustavo Larrea, quien está en este informe de Angostura, quien se lo mencionaba como el comandante Juan. Por favor. Pero es importante ver que el Ecuador es un país que, más allá de la existencia de la base de Manta, ha tenido una política antinarcóticos y que los éxitos alcanzados no se deben a la presencia de esa base. Que el Ecuador es un país soberano, que la mayoría de la ciudadanía y la propia Constitución, nueva Constitución, plantean la no existencia de bases militares en nuestra nación. Y tercero, un testimonio del experto en temas de seguridad, el coronel Mario Pazmiño, el 13 de noviembre del 2018, en entrevista con Gonzalo Rosero, aquí en la revista de Opinión Democracia. Que en abril del 2018, el mismo señor presidente Lenín Moreno tiene conocimiento de una información y un video que lo proporciona el testigo protegido de la Fiscalía de Colombia, Alexander Duque, alias Chorizo, en el cual categóricamente esta persona manifiesta, y está registrado dentro de la Fiscalía, que existió un compromiso para sacar la base de Manta a cambio de un apoyo a la campaña del expresidente Rafael Correa, un apoyo económico. Y también lo que dice en ese video específicamente es que existieron personas que recibieron cédula ecuatoriana, personas de las FARC, y que participaron directamente en la campaña. No existió una voluntad, yo diría, política, no existió una voluntad del gobierno de sacar la base de Manta. Existía una exigencia de las FARC para que se cumpla esta salida de la base de Manta a cambio de un apoyo hacia la campaña del expresidente Correa. Bien, bienvenido a Juan Carlos Calderón de Plan B. ¿En qué momento el Ecuador dejó de ser una isla de paz, como se tildaba entre Colombia y Perú, que han tenido la violencia marcada? Colombia hace más de 60 años, Perú, la década de los 80s, 90s, al menos con dos grupos armados terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Juan Carlos, muy buen día. Buenos días, Miguel, a todos quienes nos ven y escuchan. Gracias por la oportunidad. Un cordialísimo saludo y un abrazo a Arturo Torres, querido colega y amigo. Yo siento que a la luz de lo que hoy pasa, Ecuador nunca fue una isla de paz, fue una isla de paz para permitir que ciertos grupos delincuenciales, sobre todo vinculados al narcotráfico, se consolidaran. Me refiero a que evidentemente, en la década, sobre todo del correísmo, y eso hay que decirlo muy claro, se estaban dando procesos en los cuales en su momento se pacta con ciertos grupos delincuenciales al inicio del gobierno, recordemos los Nietas, los Latin Kings, y aparentemente un proceso de violencia fortísimo que se dio en Manta a fines de la década de los 2010, se terminó. Y eso fue general. Pero esto a la par permitió que ciertos grupos delincuenciales se consolidaran en el narcotráfico internacional y se vincularan sobre todo al cártel de Sinaloa. Y lo hagan en silencio, y lo hagan en paz. Entonces, nadie les regresó a ver, o todo el mundo se hizo loco, entonces de ahí surgen personajes como acaba de publicar un informe interesantísimo de la Policía Nacional que nosotros reproducimos en buena parte, donde se muestran 8 capos del narcotráfico. Primero es la primera vez que la policía reconoce
o el Estado reconoce la existencia de capos de narcotráfico en el Ecuador. Pero segundo, mencionemos que en esa década, donde había paz, entre comillas, donde había seguridad, entre comillas, se consolidan personajes como el Gato Farfán, se consolidan personajes como alias Gerald, se consolidan personajes como Telmo Castro, etcétera, etcétera, por decir los más importantes. Y que esto hace que se consolide el tráfico internacional de droga, haya pocas capturas comparadas con las que hoy hay, y de alguna manera había paz, entre comillas, Miguel. Entonces sí, me parece que hay que relativizar esos términos. El Ecuador en su momento tuvo paz cuando estos grupos actuaron con absoluta impunidad. Estos carteles de narcotráfico del Ecuador actuaron con absoluta impunidad, donde junto a la salida de la base de Manta y otras decisiones que se tomaron en ese tiempo, permitieron que se consolidara el tráfico internacional de drogas, que de alguna manera es lo que nos está pasando factura años después. Juan Carlos, de cualquier manera, frente a las realidades por décadas de Colombia y de Perú, nosotros relativamente éramos una isla de paz, y por eso se aprovechan para penetrar y que hoy el Ecuador sea un país que por los puertos exporte la droga hacia el exterior. Sí, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de las guerrillas, evidentemente que sí. O sea, no olvidemos que hubo una casi exterminio de la guerrilla de Alfaro Uribe al inicio de la década de los 80, o mediados, digámoslo así, perdón, en el gobierno de Félix Cordero, y eso como que impidió que haya una relación mucho más directa entre estos grupos que operaban en Colombia y que operaban en Perú. Pero las FARC en su momento llegan a consolidarse como uno de los grupos que primero vacunan a los narcotraficantes y después se consolidan como lo que en su momento se debe de llamar la narcoguerrilla, y eso se va extendiendo al Ecuador. ¿Por qué el Ecuador después? Precisamente por la dolarización y después por la política de absoluta permisividad en el ingreso a las fronteras, esta famosa ciudadanía universal que se planteó, ¿no es cierto?, al inicio del gobierno de Correa, en la cual efectivamente vengan todos, son bienvenidos, y bueno, llegaron todos, efectivamente. Hoy acabo de escuchar unas declaraciones que de la candidata Luisa González, el correísmo, donde dice que culpa la violencia. Ella dice que lo que está pasando hoy es que dejamos de controlar las fronteras y dejamos de vigilar a todos los quienes llegaron. O sea, lo acaba de decir y dice con una absoluta ignorancia, además, que habrán llegado más de 1 millón de albaneses y que hay que vigilar a familias y a los niños que llegan y a todo el que llega, y hay que pedir pasado judicial. Desdiciéndose, obviamente, de la política que generó, de alguna manera, la llegada de mucha gente con absoluta libertad y poco control, tanto en fronteras cuanto en puertos de arribo al Ecuador. Y eso fue, no digo que sea una de las causas, pero sí también consolidó que, por ejemplo, muchos narcos mexicanos y narcos colombianos ingresen al Ecuador a hacer los negocios que tenían que hacer con absoluta impunidad. Con absoluta impunidad. Más a un país donde no había y no hay extradición, y donde, gracias a una oposición cerrada frente al gobierno de Guillermo Lazo, esta oposición logró que se vote no en la pregunta de la extradición. Pero el país efectivamente se fue convirtiendo como en un santuario, ¿no es cierto?, silencioso, de paz, para la operación de estos grupos de narcotráfico, y que de alguna manera fue generando también la consolidación de grupos internos. Le hace los choneros, después de la crisis y la implosión de los choneros, los demás grupos que hoy conforman todo este arsenal, este ejército en las sombras, ¿no es cierto?, de los crímenes más atroces que se pueden dar en el país. Bienvenido, Arturo Torres, de Código Vidrio. Ayer precisamente se publicaba en Primicias un reportaje en donde se señala 8 momentos que abonaron a la expansión del crimen organizado en el Ecuador. ¿Cuáles serían esos 8 momentos? Arturo, buen día. Buen día, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo cordial para Juan Carlos y toda su audiencia.
Bueno, como bien mencionaba Juan Carlos, hay momentos de quiebre que nos muestran cómo se tomaron o se dejaron de tomar decisiones desde la década del 2000, cuando el cartel de Sinaloa había dado un salto y las FARC también ya se consolidaron como una narcoguerrilla. Y en medio de eso ocurre la llegada de Rafael Correa al poder. Entonces, me parece que un momento de quiebre importante a considerar, sí, el antecedente es del Plan Colombia, recordarán ustedes que se montó, pero fue un fracaso al final, porque era orientado básicamente a fortalecer a las fuerzas militares y policiales, dar muchos más recursos, se dieron como 30.000 millones de dólares desde el año 2000, pero esto implicó también que las FARC dejaran de estar permanentemente en Colombia y encontraron en Ecuador esa retaguardia que necesitaban para su logística, para aprovisionarse de todo tipo de pertrechos. Esas mismas redes que las FARC tendieron desde ese momento y antes del 2000 son utilizadas luego por las redes del narcotráfico, por el crimen organizado, por las bandas, y entonces viene sobre eso la llegada de Rafael Correa. Las FARC necesitaban siempre un apoyo político, ¿no es cierto?, una contraparte política, y siempre estuvieron tratando de llegar a los candidatos presidenciales, con este estatus de que eran un movimiento que estaba alzado en armas. No había la connotación todavía de que era una guerrilla vinculada al narcotráfico. Uno de las llegadas es precisamente ya con gente de Rafael Correa desde la campaña, y ahí es que entra plata de las FARC a la campaña de Correa, y ahí empiezan los compromisos que implicaron, como ya bien se sabe, la salida de la base de Manta, el tema de la ciudadanía universal, que también ha sido mencionado por Juan Carlos, pero un sinnúmero más de decisiones que, por ejemplo, implicaron la salida de la policía del control de los puertos, de los puertos y aeropuertos. Ese es un tema muy importante porque eso se entregó a una subsecretaría del Ministerio del Interior, es decir, se empezó a politizar el tema y los policías ya no podían acceder a la información de quienes entraban, tampoco se podía perfilar a los extranjeros. Entonces sí empezó a haber esta especie de zona libre, ¿no es cierto? Ecuador se volvió este país ideal para ingresar para cualquier extranjero, y desde el 2009 se registra el primer ingreso de un albanés que está vinculado al narcotráfico y empieza a trabajar con la fachada de empresario. Ahora, sí me parece importante también esto que se mencionaba Juan Carlos sobre si me permite, esto Arturo, del pacto del silencio. Si me permite, Arturo, a todo lo que ha señalado, recordemos, para el registro histórico, también se desbarató esa unidad especial, la UIS, que trabajaba con apoyo de Estados Unidos, y curiosamente hay oficiales retirados que hasta el día de hoy están perseguidos por la justicia, precisamente por las tareas que hicieron en este sentido. Lo que se pretendía más allá del desmantelamiento, o sea, se cambió totalmente el sistema de seguridad y de inteligencia, ¿no es cierto? Y se lo volvió mucho más, se volvió un apéndice del gobierno de turno, y no como debe ser un aparato en función de los intereses del Estado. Este es un cambio sumamente importante para que la audiencia entienda que desde ese momento el eje de todo se convierte el gobierno central, y el Estado como que se somete a los intereses de un gobierno que, como sabemos, en ese momento es momentáneo. Entonces, todo se articula en función de intereses particulares del gobierno de Rafael Correa. Y también creo que, volviendo a esta idea del pacto del silencio, me parece importante destacar un tema. O sea, desde que el gobierno llega y después del bombardeo de Angostura, cuando empiezan a aparecer las primeras pruebas y evidencias de la cercanía del gobierno de Correa con las FARC, empieza a fijarse una narrativa de que en el Ecuador no hay un problema de narcotráfico. Esto es muy importante, porque recuerdo que en esa época quienes estábamos en los medios, Juan Carlos estaba en el Expreso, yo estaba en El Comercio,
o sea, seguíamos este proceso del narcotráfico, el salto que dio la guerrilla para poder mantenerse en este conflicto con el gobierno, aliándose con el narcotráfico, pero era permanente este ataque sistemático del gobierno a cualquiera que se salga de la narrativa oficial de que aquí había narcotráfico y que ya llegaban carteles y que ya llegaban representantes de los carteles. Nos empezaron a empapelar con cartas a quienes publicábamos que ya había presencia de Sinaloa y decían, no, aquí el problema es microtráfico. Aquí no hay narcotráfico. Eso también es parte de toda esta estrategia de silencio y de desviar la atención y para que también se pueda, de alguna manera, seguir con esta línea porque si vemos esta retrospectiva, los principales capos del narcotráfico se afianzan en esta época. Porque además la prensa empieza a ser amordazada, empieza a ser perseguida. Todos los que intentan o tratamos de divulgar información, seguimos divulgando información sobre el tema del narcotráfico. Éramos vapuleados, atacados por el ministro José Serrano, que recordarán esta época sombría en la cual estábamos obligados a publicar cartas enteras en primera página, aunque se les haya pedido la versión a ellos, pero estábamos obligados a publicar la versión oficial. Esa era la estrategia desde la comunicación, que empalma muy bien con esta otra estrategia de minimizar absolutamente y dejar de investigar las Fuerzas Armadas. Este es un dato interesante también. Fuerzas Armadas desde el año 2014 recibió una orden de dejar de seguir a los blancos que estaban conectados con las FARC en Ecuador y por lo tanto estaban vinculados con el narcotráfico. Se rompieron así líneas importantes de seguimiento en inteligencia y se descoordinaron las inteligencias de manera absoluta. Antes había una coordinación mucho más estrecha entre inteligencia militar e inteligencia policial, pero a partir del gobierno de Correa, básicamente eso se va rompiendo por unos intereses concretos que al final terminan beneficiando al crimen organizado y al narcotráfico. Vuelvo con Juan Carlos Calderón. La salida de la base de Manta de los gringos en el 2009, luego del convenio suscrito en el gobierno de Maguad, año 99, ¿cuánto permitió el incremento del tránsito de la droga en el Ecuador? Sí, la base de Manta precisamente se consolida, o sea, se hace esta negociación para en esta lucha en función de una lucha continental contra el narcotráfico, tratando de que sea una forma de monitorear y de vigilar de manera aérea y también junto con el cuerpo de guardacosta de los Estados Unidos, toda la droga que empezaba a fluir en la ruta del Pacífico Oriental, perdón, Pacífico Occidental, desde el sur hacia el norte. Entonces, en ese momento funciona porque tienes los aviones AWAC, tienes los P-13, etcétera, que son los que enviaban las señales, la información de embarcaciones sospechosas. Pero no olvidemos que esto coincide mucho con esta política, de la nueva política de seguridad de los Estados Unidos, que planteó después del ataque de las Torres Gemelas que los tres peligros para su seguridad nacional eran el terrorismo, el narcotráfico y la migración ilegal. Y la base de Manta también en su momento sirvió para precisamente detectar todo este tráfico de inmigrantes que se dio en después de la salida, ¿no es cierto?, después de la dolarización, y que hizo que de alguna manera se termine por confundir, a mi criterio, su criterio personal, este papel de vigilancia, por el cual se capturaba mucho más migrantes que droga en su momento. Claro, a veces enviaba droga en los barcos de migrantes, eso era claro, y había interdicción marítima no legalizada en aguas internacionales, bueno, permitida por la Marina ecuatoriana en su momento, pero que hay una interdicción marítima del cuerpo de guardacosta de los Estados Unidos. Esto generó muchísimas protestas también de barcos, de pesqueros, de armadores que en su momento criticaron y protestaron por ciertos abusos y ciertas, interdicciones
no autorizadas, pero además que casi que destruyeron varios barcos. Y hubo muchas denuncias que se dieron en el Congreso. Incluso hubo una comisión en el Congreso Nacional que discutió este tema y que ya sembró la idea en ese momento desde la zona de los sectores de izquierda del correísmo, que había que sacar la base de Manta porque estaba siendo usada para otro tipo de fines. Incluso para fortalecer, se dijo en su momento, el Plan Colombia. Es decir, ataron la acción de la base de Manta con el Plan Colombia de Uribe, y que eso era, digámoslo aquí, una violación a la soberanía nacional en muchos momentos. Cuando llega el correísmo, ya tuvieron las suficientes armas, ¿no es cierto?, para sacar la base de Manta, los suficientes argumentos para sacar a la base de Manta del Ecuador. Pero efectivamente había una vigilancia, había esta forma en la cual los aviones, los AWAC y los P-13 detectaban y daban señales sobre embarcaciones sospechosas. Y sí, ayudó en su momento, pero me parece que de alguna manera cuando ya sale la base de Manta, ¿con qué argumentos sacaron la base de Manta? Que nosotros como ecuatorianos sí podíamos. Como sí podíamos, entonces se armó el Plan Ecuador, que coincidió efectivamente, el gobierno de Correa decide sacar la base de Manta, la constituyente, y se plantea el Plan Ecuador. ¿Y cuál era este Plan Ecuador? Precisamente el tema de las fronteras, enfocarse en una serie de procesos en las fronteras, pero además tienes ahí una situación de generar una defensa naval. Se compran, no nos olvidemos, los drones. Se compran unos drones que se supone iban a hacer la vigilancia y iban a reemplazar estos aviones. Drones que no sirvieron para nada. Imposible. No recuerdo los drones, bien citaba Juan Carlos, los AWACS o los PTs, pueden pasar 24 horas en el aire, parados, a 40.000 pies, viendo absolutamente todo lo que sucede abajo. Con los drones ni comparación. Sí. Entonces, esto hace que, de alguna manera, el tema de la vigilancia, como decía Arturo, se vaya, sobre todo en fronteras, se vaya terminando, se vaya eliminando. Y ahí aparecen algunos casos, y yo recomiendo mucho siempre algunos textos que se trabajaron de investigación, y ya los voy a mencionar, pero aparecen los huracanes verdes, el huracán de la frontera, y luego un caso que es muy importante, que es el caso Resurgir, donde se demuestra cómo con 1,5 toneladas se descubre en la finca del asesor del presidente de ese entonces, asesor y primo del presidente Correa. Entonces, y los casos son precisamente de haber eliminado esta vigilancia en la frontera y de cómo ya se está dando esta penetración muy fuerte. Y ahora lo que tenemos es precisamente un proceso en el cual vamos como pagando, como digo yo, es las consecuencias de lo que se vivió en ese momento y se consolidó en ese momento, como también decía Arturo, y cómo este pacto de silencio permitió que en el Ecuador se enraizaran, en esta isla de paz, precisamente se enraizaran estos grandes carteles, sus socios internos, interiores, que después hoy son los generadores principales de violencia, y que de alguna manera nos tiene también opacados y mirando para esta brutalidad que vivimos, mientras el narcolavado y el lavado de activos se consolida fuertemente, ¿no es cierto? Y que hace que sea uno de los graves el principal, creo yo, problema del Ecuador, que no está tratado adecuadamente por las autoridades. Incluso nos hace recordar, Juan Carlos, la hacienda del general René Vargas Pasos. ¿Para qué sirvió en Manabí, Juan Carlos? Que fue embajador después en Venezuela, ¿no? Yo creo que hay que ir a la historia. Yo creo que los trabajos periodísticos han dado enormes luces sobre esto. Cito El juego de camaleón de Arturo. Cito el libro también de Arturo y María Belén Arroyo, su colega y esposa, Los rehenes, donde a partir del asesinato de los compañeros
del comercio, ellos construyen un contexto del por qué se dio esto y en qué contexto se da esto. Cito los huracanes de Saudi Aleboyer, los huracanes que arrasaron el sistema de inteligencia, ¿no es cierto? Cito el último libro ¿cómo es la revolución malograda, ¿no es cierto? Mónica Almeida y Ana Karina López, así es. De Ana Karina López y Mónica Almeida. Es decir, ahí hay un montón de luces, ya con muchas evidencias periodísticas construidas desde la reportería y la investigación periodística sobre qué es lo que pasó y por qué estamos como estamos, porque eso es importante. O sea, yo creo que hay que encontrar las causas de qué es lo que pasa hoy, de dónde venimos y por qué estamos en esas circunstancias, para evitar precisamente los bulos, evitar las declaraciones cínicas de los responsables. Porque los responsables hoy en campaña electoral le están culpando a otros y están asimismo cínicamente criticando la política que permitió esto. Es decir, esto de decir es que se dejó entrar a todo el mundo, es que no se vigiló a nadie. Entonces, ellos lo hicieron. Ellos fueron los que lo hicieron precisamente, lo consideran como una política de Estado. Sí, se dejó vigilar a todo el mundo. Bienvenidos todos. Y no digo que esto haya sido es una de las causas. No es la única. Pero efectivamente, o coincidencia, los carteles de México penetraron con absoluta facilidad y obviamente los carteles colombianos. Arturo Torres, efectivamente damos testimonio de sus grandes investigaciones que han hecho, al menos nuestros invitados Juan Carlos Calderón y Arturo Torres. Nos relataba Juan Carlos Calderón, nos recordaba, pero ese plan Ecuador, ¿cómo podía combatir, cuando Arturo también escribió bastante de esto, cuando se debilitó la institucionalidad, se debilitó a Fuerzas Armadas, a la policía, se debilitó, se limitó totalmente con la Ley de Seguridad Pública y del Estado del 2009, la inteligencia militar y policial? ¿Un plan para facilitar todo esto? Creo que siempre el correísmo actuó de una forma inteligente, entre comillas, por así decirlo, porque siempre tenían como la mascarada que simulaba hacer algo de refundación, ¿no es cierto?, de empezar de cero y desmantelar lo viejo, lo que estaba mal, lo que estaba corrompido. Entonces había esta narrativa de empezar por algo que realmente iba a ser efectivo, pero los resultados fueron catastróficos y vemos que realmente había detrás de eso una operación de simulación y de encubrir lo que realmente estaba pasando, que es el afianzamiento de los carteles, de las mafias, del narcotráfico internacional en el Ecuador, por compromisos que se fueron adquiriendo desde el momento en que el correísmo estuvo en campaña, o mejor dicho, en la primera campaña de Rafael Correa ya hubo la penetración de los fondos de las FARC en la campaña de ese partido. Pero concomitantemente, solo para reforzar la idea y para que veamos lo que es elocuente, estos son hechos, no es parte de una ficción que ahora se trata de alguna forma de construir como respuesta del correísmo y de la candidata que está al frente de esa postulación a la presidencia. En el 2008, lo que se hace es los radares, ¿no es cierto? Estoy hablando de la vigilancia, los radares que servían y que eran utilizados en la frontera sur y que fueron adquiridos para fortalecer todo el sistema de seguridad, todavía servían y servían muy bien. Necesitaban reequiparse y había un presupuesto y hay una reunión sobre esto y se recomienda que se repotencialicen a los radares y no se tome esa decisión y en lugar de eso se compran los radares chinos. No olvidemos que este es un dato sumamente interesante e importante que coteja muy bien con la decisión que se toma de la base de Manta. ¿Por qué? Teníamos vigilancia con las observaciones que se han hecho de que no solamente fue observación para el tema del narcotráfico, sino también para los migrantes que eran interés directo de Estados Unidos. Pero entonces la vigilancia en el mar se sale, ¿no es cierto?, sale con la salida de la base de Manta de una manera integral. Pero también los radares
que hasta ese momento operaban bien y solamente necesitaban modernizarse, también son chatarrizados y se empieza este concurso para contratar a los radares chinos que al final nunca operaron. Durante 8 o 9 años, esos radares que se supone que iban a tener el control aéreo no estuvieron en operación. Nos quedamos ciegos frente al narcotráfico. Esta fue una decisión que cuando se la ve en el tiempo es premeditada. O sea, yo no encuentro otra explicación. Se desmantela inteligencia, se desmantela la vigilancia electrónica, se toman decisiones para facilitar el ingreso de cualquier ciudadano de otro país, y ingresan cadenas de gente vinculada al crimen organizado de países de Medio Oriente, de China, de Albania. Entonces, uno solamente tiene que hacer una suma de las decisiones que se tomaron para ver la magnitud del problema que ahora tenemos entre manos. Y frente a este panorama, Arturo, ¿eso es lo que estamos cosechando ahora? Sin duda, o sea, bueno, sumado también, evidentemente, a la forma en la que se ha respondido desde los gobiernos que le sucedieron a Rafael Correa. Hablo de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que no es que han podido tener una idea muy clara de cómo enfrentar este fenómeno en el contexto también del aumento del narcotráfico a nivel global, de cómo empiezan estos actores del cartel Jalisco Nueva Generación a entrar con fuerza en el Ecuador desde el año 2015 más o menos, los carteles de los Balcanes. O sea, esas dinámicas vuelven mucho más compleja la situación, pero para ese momento ya la corrupción, que es un ingrediente que riegan estas organizaciones criminales, ya penetró a diferentes estamentos del Estado y del gobierno, de la policía, de la fiscalía, de la justicia. Entonces, cuando se abren las puertas de esta forma tan grotesca, ahora que se ve, ¿no es cierto?, a la distancia, tan evidente, lo que estamos viviendo es una avalancha cuyas compuertas y la represa que había de los controles, las puertas se abrieron y estamos sufriendo efectivamente, y en eso coincido con lo que mencionaba Juan Carlos, las consecuencias de esas decisiones que se tomaron en el pasado. Estos son hechos, no son, o sea, nosotros estamos haciendo un análisis de hechos que han sido documentados por el periodismo y corroborados por otras entidades de la sociedad civil. Juan Carlos Calderón, se va cumpliendo ese señalamiento que hiciera hace 15 años aproximadamente Francisco Huerta Montalvo, de que al penetrar el narcotráfico venía la narcopolítica y se proyectaba un narcoestado. Claro, en su momento a muchos, me incluyo, nos pareció un poco exagerada la postura de esta visión, esta predicción, digámoslo así, que también estaba basada en hechos. O sea, la Comisión de Angostura, que tú leíste, Miguel, al principio de este informe, precisamente en base a los hechos que se dan y que conducen al bombardeo de marzo del 2008 en Angostura, y la forma en que ingresaron los campamentos de las FARC, este gran campamento de las FARC, esta embajada de las FARC en la selva ecuatoriana, fue precisamente la pauta para que se dijera eso. Pero como dice bien Arturo, han pasado, ya van a ser 5 lustros de esa advertencia preclara, pero no basada en una opinión, basada precisamente en los hechos que se investigaron. Pero ¿qué sucede? Algo, y es algo, un punto que acaba de poner Arturo y me parece fundamental, y es cómo este dinero sucio, este dinero de la corrupción, del narcotráfico, permea y además coloniza, ¿cierto? Muchas entidades, no digo agentes del Estado, que de alguna manera se convierten en colaboradores en diversas etapas, en diversos estadios, en diversas formas, desde la justicia, desde los gobiernos seccionales, desde los agentes policiales y militares. No olvidemos la tonelada de droga que fue capturada en la base aérea de Manta, de la Fuerza Aérea, la tonelada de droga que fue capturada, de lo que sabemos, ¿sí? Y de lo que se sabe una vez. Entonces, y otro tipo de extorsiones como los aviones misteriosos que aparecían
como con permiso de la Dirección de Aviación Civil, que es otra entidad que no ha sido investigada. La Dirección de Aviación Civil no ha sido investigada. El aparecimiento de centenares de pistas clandestinas que la propia Fuerza Aérea determinó que eran cerca de 2.000 en el Ecuador, y la pregunta en ese momento fue, ¿y si ustedes sabían que hay 2.000, por qué no las eliminan? ¿Por qué no las vigilan? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos viendo es una convivencia, ¿no es cierto?, entre, no digo todo el Estado, agentes del Estado, claves agentes del Estado, civiles y militares y policiales, ¿no es cierto?, con estos carteles. Los carteles, los grupos delincuenciales hoy no pueden florecer, no han podido florecer ni sobrevivir si no hubiese sido por el apoyo, por la convivencia de estos agentes, ¿no es cierto?, que sí son antipatrias en ese sentido y que de alguna manera coadyugaron y hasta hoy coadyuvan a que esto se sostenga. Entonces, yo creo que esta es una ecuación, es parte de la ecuación que no se habla mucho, de cómo los agentes del Estado ecuatoriano, en diversas responsabilidades, en diversas decisiones que tomaron legislativas, el propio código de las fuerzas de seguridad, de organismos de seguridad, que fue absolutamente coincidente, ¿no es cierto?, con esta política de desmantelamiento, el aparecimiento de la SENAIN, el desmantelamiento de la UIES, etcétera, etcétera, la persecución a los miembros de la UIES, para que, entiendo que a ningún agente policial se le ocurra, de alguna manera, un oficial de inteligencia antinarcótico se le ocurra perseguir a quienes se les impedía perseguir, y vigilar lo que tenía que vigilar. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, es lo que me preocupa actualmente. Es decir, no solo por lo Juan Carlos, mal que lo ha hecho el gobierno de Lasso, entre las tantas, sino... entre las tantas informaciones, ¿recuerdas lo que le pasó al mayor Manolo Silva, que lo sacaron de la policía, que fue un distinguido oficial investigador en la OIES? Así es una de las víctimas directas de esta política en la cual no solo el mayor Silva, un gran oficial, un gran investigador, sino otros también investigadores que fueron repartidos al mayor Silva le mandaron a vigilar el tránsito en Ambato. Eso se fue una decisión absolutamente directa, ¿no es cierto?, de retaliación sobre la acción de y otros oficiales que de alguna manera tenían las líneas de investigación, como dicen, las líneas de investigación para precisamente arrancar. Ahora, todo este espacio, este tiempo que se da, este lapso de silencio, este lapso de complicidad, claro, hace que, como decía al principio, se vayan fortaleciendo y consolidando personajes que llegan a ser comparados con Pablo Escobar, como Gerald, ¿cierto?, que se le llamó el Pablo Escobar ecuatoriano, o el Gato Farfán, que según fuentes policiales es el más importante, uno de los más importantes narcotraficantes del mundo, que operaba, ¿no es cierto?, por aire, mar y tierra en el narcotráfico, que consolidó y en la práctica monopolizó de alguna manera el tráfico en un periodo en el Ecuador, en esa década. En silencio, ¿quién descubre al Gato Farfán? Hoy se descubre al Gato Farfán. O sea, se permitió perseguir, o sea, las líneas de investigación que se retoman, que no es fácil retomar una línea de investigación, esto permite ir descubriendo. O sea, Gerald cae cuando en el 2017, cuando ya no tenía, digamos, cuando ya se cambia de gobierno, o coincidencia, ¿no es cierto?, pasan del gobierno de Correa a Moreno, y se captura a Gerald, 2017. Y el Gato Farfán después, pero es porque ya se permitió y se pudo tener la cooperación internacional, sobre todo, para estas capturas con Colombia y Estados Unidos, básicamente, y la Unión Europea, o algunos países de la Unión Europea. Entonces, eso hace que por fin se retome esta línea de investigación y se vaya, claro, no solo incrementando las capturas, descubriendo la mafia albanesa, descubriendo al Gato Farfán, a Leandro Norero, etcétera, etcétera. Eso es lo que perdimos, es lo que tuvimos. Ese lapso fue terriblemente, nos hizo retroceder 30 años en ese lapso de silencio, claro, y ese pacto de silencio que hubo entre el gobierno de esa época
y el narcotráfico. Juan Carlos, un tema final que les planteo por ahora y seguir conversando esto que ustedes han contribuido sustancialmente. Tema cárceles. Y vemos lo que está pasando de nuevo esto. ¿Por qué no hay cómo controlar? Por favor, controlar eficazmente. El operativo último de limpieza ha sido impecable, ha sido bueno, destacan. Pero luego, ¿qué? ¿En 2 o 3 meses vuelve lo mismo? Otro operativo impecable para desbaratar. ¿Cómo es que ingresan las armas de grueso calibre? Hasta empacadas todavía había. Yo quería reforzar, y siguiendo la línea de Juan Carlos, o sea, a ver, la peor secuela que tenemos es la corrupción que regó el narcotráfico empoderado en la década pasada. Y estos líderes que han contaminado diferentes estadios o a diferentes operadores claves, eslabones que ahora operan para el crimen organizado. Entonces, en esa línea, si el principal problema es la corrupción y estos agentes estatales que están trabajando para el crimen organizado a todo nivel, el problema de las cárceles tiene que ver directamente con eso. Más del 70% de los agentes penitenciarios, según diagnósticos de la misma entidad y de policías, no sé si ese porcentaje, tenemos contaminación entre agentes penitenciarios, entre funcionarios penitenciarios, entre policías. Solo así se entiende que entren ese tipo de armamentos, ¿no es cierto?, a la penitenciaría del litoral, armas largas, drones, explosivos, municiones, entran en los vehículos que llevan la comida. Entran por todos lados y entonces es muy gracioso, o sea, más allá del trabajo que realiza la policía y los militares por entrar, sacar, buscar las armas en las caletas escondidas, pero luego va a volver a ocurrir lo mismo. De aquí a unas 2 o 3 semanas volverán a ingresar armas, porque precisamente el sistema está corrompido. Entonces, esas operaciones que arriesgan la vida de policías y de militares y que pueden causar mortandad entre gente que no tiene nada que ver, no sirve absolutamente de nada porque no se erradica este problema que nace de esta vertiente que es la contaminación del dinero del narcotráfico y del crimen organizado a nivel estatal y que ahora se manifiesta puntualmente en las prisiones, que que tiene un problema de corrupción estructural. Ahora, sí me parece importante también mencionar a propósito de estos capos, ¿no es cierto?, que surgen, el Gato Farfán, el Gato Farfán, Gerald, el Pablo Escobar ecuatoriano. ¿Por qué se convierten en poquísimo tiempo? Porque si uno compara con los grandes capos mexicanos o colombianos, les costó mucho más tiempo llegar a tener lo que tuvieron, digamos, la influencia. La respuesta la hemos esbozado durante esta entrevista que me parece muy valiosa, Miguel. Es porque hubo una facilidad absoluta de que puedan circular sin control alguno, ¿no es cierto? Grandes cantidades de cocaína articuladas a los intereses de los carteles. Hubo un capitán del ejército, Telmo Castro, que también tuvo una gran facilidad y era el representante del Chapo Guzmán en el Ecuador, que tenía muchos contactos con coroneles, con generales, a los cuales les tenía comprados y esas investigaciones nunca se hicieron a ese nivel. Cuando se captura a Telmo Castro, ¿por qué el gobierno de la época no se le ocurre, pues en lo brillante que era, investigar quiénes eran los contactos de Telmo Castro? ¿A quiénes invitaba a sus grandes fiestas y a sus grandes farras? ¿Por qué no se investigaron las organizaciones que se levantaron a partir de eso en el gobierno de la Revolución Ciudadana? Creo que las respuestas están ahí muy claras para realmente entender en qué hemos entrado y las facilidades que tuvieron estos personajes que de la noche a la mañana en poco tiempo se convirtieron en grandes copos y entre las figuras del narcotráfico a nivel internacional. ¿Cómo es que eso pasó con un sistema que ahora nos dicen desde la Revolución Ciudadana que con ellos estábamos mejor? Que había un sistema muy sofisticado y que no había delitos y que todo estaba totalmente controlado. Pues estos casos evidencian lo contrario. Y esto me parece que es importante que la audiencia tenga muy claro cuando tenga que tomar decisiones en las próximas elecciones. Muy ilustrativo. Quiero añadir a lo que con propiedad y profesionalismo siempre lo hicieron Juan Carlos Calderón y Arturo Torres. Un alto ex jefe policial
felicita este análisis, pero también añade, dice, hay que añadir que el gobierno de la Revolución Ciudadana creó la Comisión de la Verdad para perseguir a los investigadores. Hubo persecución, en el exilio murieron los generales Edgar Vaca, general José Vinuesa, en contraste con los Alfaro Vive, que tienen monumentos en el Parque Julio Andrade de los héroes nacionales. La persecución está en apogeo judicial y que no ha terminado. Muchas gracias, como siempre, y les comprometo a seguir hablando de esto, porque ustedes han tenido y continúan con información valiosa para que este Ecuador no pierda la memoria del registro histórico y vea por qué estamos. No es que en los 10 años de la Revolución Ciudadana empezó esto, con todos los problemas internos que tuvimos, pero se profundizó lo que hoy estamos viviendo, esta violencia en el Ecuador. Muchas gracias a Juan Carlos Calderón de Plan B y Arturo Torres de Código Vidrio. Un abrazo y muy amables. Gracias a ti. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Un abrazo, Juan Carlos. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el candidato presidencial de la Alianza Actuemos, Otto Sonnenhösner, y los desafíos con el nuevo gobierno y las elecciones del 20 de agosto próximo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Elecciones 2023. Este es un resumen informativo. Daniel Noboa Sin encabezó una caravana motorizada en el cantón